Hola, soy Dino Arata y mi proyecto es sobre diseño de muros de gaviones. Los muros de gaviones son estructuras que se usan para la contención de tierras en taludes o terraplenes. También se usan en la hidrología, en la geotecnia y en el control de erosión. Pero este va orientado en la contención de tierras en taludes o terraplenes. Para el diseño de un muro de gaviones se tiene que tener en cuenta un factor de seguridad por volcamiento, ya que la tierra y los gaviones mismos tienden a producir un momento que tiende a volcar la estructura, que puede volcar la estructura si se diseña mal, o un factor de seguridad por deslizamiento, que se produce ya que la tierra está ejerciendo presión en el costado de los gaviones, por lo que tiende a empujarlos. Y el que no se cumplan estos factores de seguridad indica que tiene un mal diseño el muro de gaviones y se puede volcar o se puede deslizar y provocar y no cumplir su función de contener la tierra. También existen unos esfuerzos internos que si no se cumple cierta condición indica que hay tracciones en la estructura. Estos esfuerzos internos deben ser menores que la capacidad portante del suelo. Ahora vamos a ver los datos de entrada. Los datos de entrada sería el peso específico de la roca, que está en kilogramos partido metro al cubo, la capacidad portante del suelo, que está en kilogramos partido metro cuadrados, el ángulo de flexión interna, el ángulo de inclinación del talud, la longitud de la base del muro y la altura del muro. Todos estos datos los metemos en fórmulas y nos dan ciertas variables de salida, que sería el coeficiente empuje activo, el empuje activo, el momento por volcamiento, la fuerza total, el momento estabilizante, la excentricidad, los factores de seguridad por deslizamiento y por volcamiento, y el esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Ahora vamos a explicar el programa en sí. Aquí tenemos el programa, diseño muro de gaviones. Están nuestros datos de entrada. El empuje activo se calcula. Aquí calculamos el empuje activo, coeficiente de empuje activo, el momento por volcamiento. Esto es el volumen del bloque, que se indica que un gavión tiene las siguientes medidas: de 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1,5 metros de alto. Tenemos una fuerza, esta es una fuerza no total, una fuerza parcial, por decirlo así. Aquí tenemos la fuerza total que ejerce la estructura, los gaviones y la fuerza del peso de los gaviones y todo eso. Aquí calculamos el número de bloques que tiene, porque aquí ingresamos la longitud de la base del muro y la altura del muro. Entonces, mediante una sumatoria, calculé, porque primero calculo los muros que hay, o sea, los bloques que hay en la base y después los bloques que hay hacia arriba, y con eso calculo una sumatoria que me da los números de bloques que tendría todo el muro de gaviones. Aquí tengo el número de fuerzas que hay sobre la cuña o sea, la fuerza que ejerce la tierra sobre cada gavión, que soporta tierra encima de él. Aquí está el momento estabilizante. Esto para cuando calculo el número de gaviones que hay en total, se considera que desde abajo hacia arriba va disminuyendo en un gavión. Y también
aquí calculé las fuerzas WS1, WS2, WS3, WS4, así hasta 30, que son como las fuerzas de la cuña sobre los bloques, que vendría siendo esas, WS1, WS2. Y lo tomé hasta 30 solamente porque es poco usual un muro de gaviones tan alto. Usualmente son 5 pisos, 6 pisos como máximo. No es muy usual tan altos, por eso lo hice solo hasta 30. ¿Qué más? Aquí esa es la distancia BWI, es la distancia de la fuerza WSI. O sea, es la distancia en X del centro de gravedad de la fuerza, donde se aplica. Por ejemplo, WSI, la distancia BW1 sería esa, que sería la mitad de 0,50, que sería 0,25. Y después aquí tengo la multiplicación, multiplica eso por eso. O sea, eso por eso. Y luego aquí tengo la sumatoria de todo esto, que lo requiero para una fórmula que está especificada en el Word, para esta fórmula. ¿Dónde está? Para esa fórmula. Ya. Luego calculo los factores de seguridad. Aquí están los dos. Cuando no cumple con los requisitos, porque el factor de seguridad por desplazamiento, el factor de seguridad por desplazamiento tiene que ser mayor a 1.5. Entonces ese cuando es menor o igual a 1.5 se pone rojo. Ese factor de seguridad por volcamiento tiene que ser mayor que 2. Por lo tanto, cuando no es mayor que 2, se pone la casilla en rojo. Ahí calculé la excentricidad. Y aquí están los esfuerzos, ¿cómo se llaman? Los esfuerzos. Esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Estos, para que no hayan tracciones, tienen que ser menores a la capacidad portante. O sea, sí, pues, tienen que ser menores a la capacidad portante. Por lo tanto, cuando son mayores a la capacidad portante, no se cumple esto. Por lo tanto, los esfuerzos 1 y esfuerzo 2 tienen que ser mayores a la capacidad portante del suelo. Si son menores, por lo tanto, si estos son menores, si el esfuerzo 1 y esfuerzo 2 son menores a la capacidad portante del suelo, indica que hay tracciones y por lo tanto el empuje activo tiende a volcar el muro. Aquí calculé eso, que es la base del muro dividido 6, que es para calcular la excentricidad, porque si la excentricidad es menor que la base dividido 6, si no se cumple que eso sea menor que eso, hay tracciones. Perdón, si se cumple que eso es menor que eso, significa que no hay tracciones. Por lo tanto, la excentricidad tiene que ser menor que la base del muro dividido 6.
Aquí porque hice que se haga cero cuando no existe la fuerza. Por ejemplo, aquí hay dos números de fuerzas, o sea, porque el número de pisos es 3, por lo tanto, aquí 1, 2, 3, por lo tanto van a haber dos fuerzas. Entonces aquí me dice que hay dos fuerzas, por lo tanto esas dos fuerzas están ahí. Y el resto se hace cero, porque le puse un sí para que cuando no se cumpla eso, den cero. Entonces un muro estaría bien diseñado cuando se cumplen estos dos factores de seguridad, cuando no hay tracciones, que serían estos tres.